Saludos familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día precioso que ha creado el Señor. Nos encontramos en este espacio de las iglesias, en este encuentro bíblico unido, trayendo un tema pertinente en esta Semana Mayor, Semana Santa, sobre la cruz y la resurrección de nuestro Señor. En este espacio pues, nos encontramos en la iglesia central, donde comenzó todo, para la iglesia de los discípulos de Cristo. Junto a estos compañeros amados estaremos en este diálogo fraternal de fe, que le invitamos a que comparta con otros amigos, hermanos de esta gran familia que allegamos y que bendecimos en este día. Así que comenzamos teniendo esta lectura en Lucas, para entonces comenzar y continuar con este diálogo fraternal. Saludos hermanos y hermanas, queremos mirar el texto bíblico, algunos versículos en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 24, del 36 hasta el 40, quizás nos sirva un poco de marco, ¿verdad?, de todos los textos que hablan en los evangelios y en los otros evangelios, además de Lucas, sobre el tema de la resurrección y en referencia también al evento de la cruz. Y leemos la palabra de Dios que afirma así, Lucas 24, 36 al 40. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Palabra de Dios, que creemos y afirmamos. El relato bíblico ciertamente no solamente nos muestra la reacción de los discípulos frente al hecho de que Jesús haya resucitado, sino que siempre en esos relatos donde habla de la resurrección mantiene siempre alguna referencia a lo que es el evento de la muerte de Jesús. Las marcas de sus manos, las marcas en sus pies, la forma en que Jesús le pide que ellos puedan tocar y corroborar que ciertamente es Él, pero siempre haciendo referencia a lo que la cruz produce y produjo sobre el cuerpo y sobre la vida de Jesús. Y entre esos dos escenarios que todavía están ahí presentes en la vida de los discípulos, la muerte en la cruz, la muerte terrible, ¿no?, en la cruz, versus la experiencia de la resurrección, es que vemos que esos discípulos siempre están ahí entre el asombro y el espanto, entre la duda y la fe, ¿no?, en esa transición entre la cruz y la resurrección. Y traigo este comentario inicial simplemente para enfatizar algo que yo sé que hemos escuchado y lo hemos mencionado antes. ¿Cómo es que no podemos hablar de la resurrección sin hablar de la cruz? Y no podemos hablar de la cruz sin hablar de la resurrección, ¿no? Así que ambos eventos, ambas experiencias de alguna manera están amarradas. Y de hecho me parece que mirando y contemplando y reflexionando desde esas dos realidades es que nosotros podemos llegar a ser
un análisis, ¿verdad? Y un entendimiento balanceado, adecuado de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana es afirmar la resurrección desde la cruz y es mirar la resurrección y mirar la cruz desde el evento también de la resurrección. Si Jesús hubiese vivido una vida, lo que nosotros llamaríamos una vida tranquila, una vida anónima, sin el nivel de compenetración que tuvo con la realidad de su tiempo, incluso, Carlos, la propia cruz no tendría el significado que tiene. La cruz, obviamente ocurre la cruz no porque Jesús haya vivido una vida tranquila, desatendiendo y desapegada de su realidad, sino que precisamente la cruz es la consecuencia de la forma en que Jesús optó por vivir. Nosotros nunca podemos desligar, así como tú dices correctamente que no se puede desligar la resurrección de la cruz ni la cruz de la resurrección, la propia cruz no podemos desligarla de la forma en que Jesús vivió. A Jesús lo matan porque decidió vivir como vivió. Él pudo haberse esgalillado diciendo que era el Hijo de Dios. Y si no hubiera hecho las cosas que hizo y no se hubiese parado frente a las realidades ante las cuales tomó opciones claras, no hubiese hecho ninguna falta llevarlo al patíbulo de la cruz ni enjuiciarlo, porque no representaba nada. Así que a uno siempre le preocupa que la gente pueda entender que la cruz no es un acto automático, ni es un acto espontáneo, ni es un acto que se da meramente porque alguien piense que ya estaba predeterminado. La cruz se da porque este Dios encarnado en la persona de Jesús, un ser, como he dicho 1000 veces y lo seguiré repitiendo, un ser fechado, situado históricamente, tomó unas decisiones, abrazó unas opciones, vivió de determinada manera, que entre la amenaza que sintieron las autoridades de Roma, porque había alguien a quien la gente, los evangelios lo dicen, a quien la gente seguía, y que en medio de la agitación de la Pascua, que no olvidemos que era la celebración de la afirmación de la identidad de aquel pueblo, no con 2 o 3 gatos, sino con miles y miles de peregrinos que venían de toda Palestina y de todos los rincones del imperio. Bueno, uno de los evangelios narra que había hasta griegos buscando a Jesús. Sí. Sean griegos que se hubiesen hecho prosélitos del judaísmo o porque eran judíos de segunda o tercera generación que venían de otros lugares. Así que la riqueza del texto bíblico nos regala a nosotros, cuando lo leemos con seriedad, nos regala esa amplitud para ver cuál es el cuadro que está aquí. Pero el punto es que Jesús muere como consecuencia de las decisiones que tomó, y como una afirmación contundente de nuestra fe evangélica, la muerte de Jesús tiene todo el sentido que posee para nosotros. Y yo aquí admito, ¿verdad?, mi emoción confesional de bendecir a Dios por eso. Y la muerte, a su vez, la muerte de Jesús tiene significado por la forma en que Él vivió. Amén. Como mencionan mis compañeros, la cruz no se puede desligar de la resurrección. Hay hermanos, hermanas, muchas personas a nuestro alrededor que se preguntan
si necesita alguna prueba para creer en la resurrección de nuestro Señor, de Jesús. Estos discípulos se encontraban en cierta forma pidiendo una prueba a ese espacio de inseguridad que se encontraban y que en muchas ocasiones nosotros nos hemos preguntado, y es parte de este diálogo que tenemos en esta mesa, sobre cómo la cruz, que es símbolo de opresión, que es símbolo utilizado por el Imperio Romano para cancelar las voces, también castigar a los malhechores, en un juicio completamente injusto, que no había nada de justicia en ese espacio, dan muerte de cruz a Jesús. Y para muchas personas pensarían, como los discípulos en el cual comenzamos dando lectura a Lucas 24, se encontraban probablemente en ese lamento de que la voz, su maestro, su rabí, había sido cancelada, había sido tronchada en ese madero. Nos encontramos ahora que ese sentido a esa cruz Dios lo utiliza y lo invierte y lo convierte en un espacio de libertad, un espacio, como dice el mismo pasaje bíblico, la paz esté con ustedes. Que en realidad esa muerte muerte humana que se le dio a Jesús en esa cruz, no fueron las últimas palabras que se pronunció sobre la vida, sino que continúa y que todavía es parte de este diálogo. Seguimos hablando de esa resurrección, de esa libertad que el Señor nos continúa dando a los creyentes, y puedo añadir a los que tampoco son creyentes, de cómo ese mensaje de la cruz es un mensaje de libertad en donde se establece el reino de Dios en medio de estos entornos tan injustos, tan complicados. Dios nos da un empoderamiento a cada uno de nosotros para creer en esa paz, cambiar el rostro a la cruz, que ahora es un símbolo de nuestras iglesias, en donde miramos ese símbolo y no es como tal algo inerte, sino que es algo que nos empodera, que nos da libertad, nos da paz. Esa entrega que el Señor se dio por cada uno de nosotros. Esa imagen o esas imágenes de la cruz y de la resurrección, que no están, como estamos conversando, que no están desencarnadas de la realidad, que no están desencarnadas de los actos, de las decisiones, de las experiencias de aquellos que están alrededor de esas imágenes y de esos relatos. Es importante también añadir y señalar que son imágenes que también trascienden el tiempo en que ocurren, ¿verdad? O trascienden el tiempo en que son reflexionadas por los escritores bíblicos, porque la cruz no solamente representa ese acto que nosotros conmemoramos en Semana Santa, que muchos de nosotros recordamos en nuestra niñez, que gran parte de las cosas que hacíamos en Semana Santa era ver las películas que narraban la pasión de Jesús y de alguna manera conmovernos, ¿verdad?, ante esas escenas de sufrimiento y de dolor del Maestro. Pero es una metáfora y es un símbolo que está más allá de ese momento para de alguna forma representar a la humanidad sufriente, a la humanidad crucificada, para de alguna forma recoger en esa imagen de la cruz todo el dolor, toda la angustia, toda la opresión, todo el sufrimiento, toda la agonía de los seres humanos, y en particular aquellos seres humanos
que siguen experimentando o han experimentado a través de la historia la experiencia de la crucifixión y de la muerte, por distintas razones y por distintas causas. Así que lo que quiero es que la imagen de la cruz un poco nos ubica ahí en la vida de Jesús, en las acciones, en las decisiones de Jesús, en la acción del Imperio Romano, ¿verdad? De dar esa muerte vergonzosa y pública a Jesús, pero también nos invita a trascender y darnos cuenta que ahí está también recogido de alguna forma o retratado todo el sufrimiento humano y todo el dolor humano. No para desde ahí y ahí glorificar ese dolor, sino precisamente para hablar sobre la solidaridad de Dios manifestada en la persona de Jesús, que de alguna manera en su cuerpo recibe toda esa carga del dolor y del sufrimiento, precisamente para desde ahí transformar, para desde ahí liberar, para desde ahí anunciar el amor, ¿no?, como fuerza y como poder mayor. Y obviamente la resurrección junto a eso, pues entonces no es solamente el hecho de que Jesús haya resucitado y haya vencido la muerte, sino que también es una metáfora poderosa para hablar de la posibilidad de la nueva vida, de la posibilidad de superar la muerte y las fuerzas de la muerte. Así que solamente para dejar claro, ¿verdad?, en este momento, que es necesario tener esa reflexión amplia de la cruz y de la resurrección para que nosotros podamos pensar en los alcances y los significados que eso pueda tener en medio también de nuestra realidad. El que más o el que menos, la que más o la que menos, sabe o ha escuchado en algún momento que desde la fe cristiana se anuncia que lo que se utilizaba como un proceso para matar, para desacreditar y para escarmentar, ¿no?, para que a cualquiera que se le ocurriese ir por ahí, y dicho sea de paso, para que la gente comprenda también la escena, en el Imperio Romano había, de acuerdo a la región, distintos lugares que eran destinados específica e intencionalmente como campos de ejecución. Generalmente estaban ubicados en cruces de caminos, que fuesen cruces de caminos transitados, que ellos sabían que había gente pasando por allí constantemente. Sí, accesible, diablo. Cerca de ciertas puertas en las ciudades, se habla hasta de frente a algunos teatros, ¿verdad?, para que cuando la gente saliera a alguna actividad, el equivalente, pudiesen ver la escena. Todo eso, Jesús, sin dejar de revelar la crudeza de eso y de quedar denunciada la crudeza de ese mal y de ese pecado, todo eso precisamente por la forma en que Jesús había vivido y porque desde la propia cruz proclama perdón y proclama reconciliación y proclama posibilidad de encuentro. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y porque desde la cruz también Jesús, que es la parte que a uno más desde la propia cruz, desde la cruz el propio Jesús se encarga también de revelar ese dolor en toda su crudeza, esa necesidad de lo más básico, tengo sed. Pero también el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que entonces habla no de que Jesús estuviese preocupado, no de que Jesús estuviese con cierto nivel de tristeza, no, que Jesús supo experimentar el estar roto emocionalmente.
Vamos a llamar las cosas por su nombre. Que el Jesús que ya había pedido en el Getsemaní que se le pasara de esa copa, porque era capaz de ver que su muerte iba a ser una muerte crudamente violenta. Es el Jesús, repito y reitero, que supo enfrentar la rotura interna emocional. Y yo estoy diciendo esto para de alguna manera invitarles a que ustedes agarren también lo que se estaba diciendo anteriormente, para que ustedes vean todo en todo ese abanico de experiencias que Jesús vivió y de la desesperación interior que tuvo de ver lo que venía para él. Los discípulos salen huyendo. O sea que el desamparo es vertical y el desamparo también es horizontal. Mientras veía toda aquella turba de los representantes del imperio y del sistema religioso avalanchándose sobre él, en el caso de uno de los evangelios, hasta uno de los que estaba al lado de él también metiéndole la puya: si tú eres el que tú dices que eres, sálvate tú mismo y sálvate a nosotros. O sea que Jesús vivió asediado por todos los flancos este proceso. ¿Y por qué yo creo que eso es importante, hermanos y hermanas? Porque eso es lo que le da el currículum vitae a Jesús. Esa es la carta legítima de presentación, y bendito sea Dios por eso, de Jesús frente al ser humano en cualquier manifestación de su vida, de que este Dios puede reclamar que es capaz de identificarse con cualquiera sea la situación humana que uno esté viviendo. Porque no solamente fue que se encarnó, es que decidió encarnarse de una manera que se posicionó donde se manifiestan todas las contradicciones y todas las heridas abiertas de la existencia humana. Pero la belleza de la cruz, entonces, dentro de ese lado también grotesco y difícil de ver, ¿verdad? Isaías 53. Isaías 53 es bello poéticamente, pero Isaías 53 es el retrato ignominioso de un torturado. De un torturado. Una persona que está completamente desfigurada, como que escondimos de él el rostro, dice el profeta Isaías. Entonces, Carlos y José, siempre la buena noticia es que dentro de todo eso que está ocurriendo, de repente sale un surtidor que puede parecer pequeño primero, pero va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y es una fuerza que empieza a encontrar cauce y ampliarse y ensancharse, que no hay madero, ni clavo, ni maldad que la derrote, que es la coherencia y la persistencia del amor. Y de la esperanza como una fuerza de resistencia que siempre apunta a lo que no es, porque quiere buscar que lo que todavía no es, sea. Por eso aquello, ¿verdad?, de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Lo que Jesús está haciendo en la cruz, para mí, es enseñarle al ser humano que aquello que no es, puede ser. ¿No? Esa palabra del amor de la cruz es que lo que no es, puede ser. Así que yo creo que entre esas cosas, ¿verdad? Porque es para no estar hablando nosotros hoy de las palabras específicas de la cruz, claro. No, eso lo hemos hecho ya todos estos días. Es para darle a ustedes como un recogido, ¿verdad?, de ideas, claro. Ya en este post Semana Santa. Y precisamente, aprovechando para hacer un comentario, Gamaliel, yo creo que por todo eso que tú has descrito tan extraordinariamente,
es que hay tanta perplejidad ante la resurrección, ¿verdad? Porque primero porque no es esperada, ¿verdad? Pero si a este lo aplastaron completo, ¿cómo es que no está? Y además ahora que tienen esa muestra frente a ellos, ¿verdad? Frente a ellas, los discípulos y discípulas, ahora ¿qué hacemos con esto, verdad? Cuando ya entendíamos que el libreto estaba ya escrito, los caminantes de Maús, con ese rostro y esa tristeza y esa angustia y esa mente ya definida en la derrota y en el fin de un proyecto, y ahora que esto se acaba de abrir una página nueva de esperanza, ¿cómo bregamos con esto? ¿Qué hacemos con esto, verdad? Hay un sentido ahí y esa mezcla, ¿verdad?, de emoción, perplejidad, de alegría, de duda. Yo creo que es parte de una gente que está tratando precisamente de entender ese nuevo escenario que ahora tienen de frente con Jesús resucitado. A veces los productores y los directores de oscuridad, de destrucción, y eso lo hemos visto y lo vemos en nuestros tiempos, al matar, piensan que al matar a una persona, a un líder que trae un cambio, que trae un verbo distinto a la oscuridad que estamos siempre atentos a escuchar, con el eliminarlo físicamente, pues entienden que cancelan todo el mensaje. Y hay momentos también que parte de nosotros como población recurrente, silente, también observamos que, como dice Carlos, que pues murió Jesús, se cerró este capítulo, vamos a ver qué hacemos, estamos en un proceso, lo que hemos dado lectura de duelo, se podría decir así, donde están reunidos probablemente preguntándose qué pasó, qué hicimos mal, ¿y ahora qué va a pasar, y todas esas preguntas son válidas, Y rápido, como decía Gamaliel, Jesús transforma ese espacio donde la cruz probablemente nos traiga eso al pensamiento de que aquí llegó, se cerró este libro llamado Jesús histórico, y ahora con esto de la resurrección nos trae un nuevo camino, una nueva oportunidad donde nos empodera a cada uno de nosotros a que alabemos a ese Señor, Padre nuestro, lleno de misericordia, que nos ha dado una oportunidad de que la muerte, en muerte de cruz, no finaliza para Jesús, sino al contrario, es un cambio, nos está dando un regalo, un obsequio, una nueva oportunidad de un nuevo comenzar, que comienza con lágrimas, que comienza con dolor, pero que poco a poco se va convirtiendo en libertad y en paz para los seguidores del Señor. Y vemos cómo Él va cambiando esa dinámica, va cambiando ese entorno, va cambiando y va empoderando a las personas que probablemente dentro de su entorno todavía siga los espacios de opresión, esas plazas públicas que en Puerto Rico también se daba, los compontes, donde las plazas allí literalmente se apedraba, se ahorcaban a los maleantes o a lo que ellos entendieran, para llevarle un mensaje al pueblo. Vemos que Dios ha vencido la muerte, no solamente esa muerte física, sino la muerte de aquellos y aquellas que tratan de traer oscuridad, que traer destrucción para los individuos, para el pueblo, y que tratan de cancelar el mensaje de libertad que nos trae el Señor, de nosotros empoderarnos de ese mensaje y reafirmar que en esa cruz no se dijo todo. Allí no hay la última palabra. Dios todavía sigue hablando a nuestras vidas en estos tiempos, en estos espacios que estamos viviendo. Y eso es la resurrección, familia. Dios cancela lo pasivo de la ejecución y en realidad nos da
ese empoderamiento, esa fuerza de autoproclamarnos seguidores de nuestro Señor, de esa libertad que nos ofrece Dios, aunque veamos que todavía los productores de la oscuridad, de los que no les pueden dar ni tan siquiera un transporte eficiente a nuestros hermanos y hermanas de las islas municipios de Vieques y Culebra, Dios los entiende, los capacita, los empodera para que ellos puedan accionar y declarar que ellos también tienen derecho. Ese es el poder, eso es lo que Dios nos regala en su resurrección, de poder nosotros no hablar solamente de la muerte que vemos, que es física, como a nosotros, nuestros seres amados, que muchos de nosotros los hemos devuelto a la tierra que la vio nacer, pero todavía sigue esas memorias, siguen vivos esos diálogos que nos dan todavía fuerza, así como estos diálogos que Jesús tuvo con los discípulos. Así el Señor todavía, Jesús, sigue teniendo esos diálogos con nosotros en medio de esta resurrección continua de nuestras vidas. ¿Y qué representa entonces, quizás irnos por ahí en esta parte final? ¿Qué representa y significa que Jesús haya superado y vencido la vida de Jesús, la fuerza del amor, como decía Gamaliel ahorita, haya superado y vencido el sepulcro y haya superado y vencido la muerte? Hay una imagen interesante que Xavier Picasa tiene en un análisis sobre los textos de la resurrección, y él dice que ese sepulcro estaba bien custodiado por todo el sistema y el aparato militar romano, ¿verdad? Y también religioso, como de alguna manera tratando de asegurarse que ninguna sorpresa ocurriera, ¿verdad? En términos de cerrar ese capítulo de la vida de Jesús. Y habla del poder de la resurrección como un poder que tiene la capacidad de superar toda esa fuerza y toda esa custodia del Imperio Romano y de su milicia, y tiene la capacidad de salir de esa tumba, ¿verdad? Y de dejar en un sentido, dejar nula esa fuerza o esa muestra del poder del imperio. ¿Qué decir entonces sobre esto? A esos regidores de la muerte que se estaban hablando ahorita, tenemos no puedo dejar de decir que porque en semanas y en días pasados se hacía memoria del asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Una de las frases que se ha eternizado con respecto a Romero es que, al igual que toda persona que como Jesús de Nazaret pone su vida en la raya por los y las demás, particularmente no por cualquiera que son los y las demás, sino los y las demás que no tienen, a los que se les niega constantemente la oportunidad de una vida mínimamente digna. Y una de las frases que se ha eternizado de Óscar Arnulfo Romero, como aludiendo, bueno, me pueden matar a mí, pero dice, pero yo voy a resucitar. La gente sacó aquella frase, pero yo voy a resucitar en mi pueblo, ¿verdad? En este caso en El Salvador. Martin Luther King, en el sermón que predica en la víspera de ser asesinado, Memphis, Tennessee. Esa noche que estaba, incluso se describe, los que hemos leído alguna de sus biografías, yo estaba físicamente enfermo, no me sentía bien esa noche. Y va, y allí, en la forma en que habla, claramente queda establecido que él
exacto. Ya lo había dicho, pero él estaba muy consciente de que había algún instrumento asesino que ya tenía su nombre puesto. Sí. Y afirmaba también algo parecido: puede ser que yo no llegue, pero ya yo la he visto. La he visto. La tierra. Ya yo he visto ese lugar. ¿Ve? Al final Entonces de ese mundo. ahí es el poder del asunto, ¿verdad? Que eso a mí me hace estremecerme, del que vive en esa frontera de entrega por esos proyectos mayores de la vida y es capaz de ver lo que todavía no es, pero su vida es un reclamo para que eso sea. Ojalá que nuestras vidas hagan el esfuerzo de parecerse a esas vidas, de que nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras opciones Amén. y con nuestras decisiones, podamos imitar en eso al Señor, de llamar lo que no es como si fuera, y creerlo y traerlo. ¿Y por qué yo digo esto, Carlos y José? Porque, para ponerlo en otros términos, ¿verdad?, que no sean con las mismas frases que siempre usamos, ahí está la resurrección. La resurrección es todo ese proceso por el que los discípulos también van pasando, porque hablamos de cómo Jesús ya no está en la tumba, ¿verdad? El testimonio de la tumba vacía, que es lo que tenemos en los evangelios. Pero lo realmente crucial es que los discípulos toman conciencia de que algo distinto a lo que sus ojos veían había ocurrido. Amén. Y ahí es que está el ajo de la Ahí cosa. es que está la cosa. Fíjate bien que los discípulos empiezan con el asombro, con la duda, con el pavor, están escondidos detrás, la puerta está trancada, por eso cuando Jesús llega, pero ¿y cómo está entró? Si la puerta tenía llave, cerrojo, combinación numérica, como caja fuerte, alarma. ¿Te da candado máster? Anuncio no pagado. Entonces, la resurrección es la toma de conciencia de que aquel proyecto al que se les había invitado no había sido eliminado. Que por el contrario lo que pasaba era que ahora le correspondía a ellos darle seguimiento a ese proceso. A mí me encantaría que la gente pudiesen ver en los evangelios ese proceso de los discípulos, de cómo está en esa licuadora todo ese miedo, toda la duda, toda la angustia, y cómo eso poco a poco, y esa es la hermosura, cómo eso poco a poco se va transformando en una conciencia, en una actitud, en una fe, digamos la palabra, que les permite a ellos, desde aquellos encuentros, decir: la agenda no ha concluido. Lo que nosotros pensábamos que en la cruz había encontrado fecha de vencimiento, Traducida. fuera ese pensamiento. Dios derrotó toda esa dinámica de muerte que pretendía aniquilar la vida, y la resurrección es el grito de afirmar que la vida está presente. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué te empeñas en vivir apegado a una realidad que pretende dejarte en el suelo cuando ha caído la semilla en tierra para que surja una realidad que es nueva para tu vida? Cosecha nueva. Para la vida mía, para la vida del que me está escuchando. Es una vida, ese es el anuncio de la vida. Amén. Y ahí es que humildemente para mí está solamente parte de la riqueza y del alcance de la resurrección. Definitivamente. En mi última intervención, antes que finalicemos, solamente quiero decir esta oración, sumando lo que han comentado mis queridos hermanos. Amada familia,
la resurrección de Cristo es la manifestación de que la opresión, llámele usted como le llame, nunca derrota a Dios. La resurrección de Cristo es la manifestación de que la opresión no derrota a Dios. Habrán personas que querrán someternos a los sepulcros, colocarnos una piedra, colocarnos guardias para velar ese sepulcro, pero Dios se sentó encima de esa circunstancia, de ese sepulcro, de esa piedra. Un gran terremoto, temblor, nos da la oportunidad de poder soñar, de poder empoderarnos de esa libertad que nos ofrece la resurrección de nuestro Dios. Así que la opresión nunca derrota a Dios. La resurrección es un horizonte, abre un horizonte de vida, de esperanza, de fuerza y de posibilidades. La resurrección es vivir anhelando ver lo que Dios ya ve, lo que Dios anhela. Y no solamente vivir anhelándolo, sino vivir caminando en esa dirección. Amén. Buscando y encontrando fuerza de voluntad en la gracia y con el Espíritu de Dios para hacer realidad lo que ya Dios de alguna forma ha visto. Es de alguna manera alar y hacer real ese porvenir que nosotros desde la fe anhelamos y creemos, y que la resurrección abrió ese paso hacia ese tiempo nuevo que con fe y esperanza trabajamos, nos esforzamos para alcanzarla. Tenga ánimo, hermano y hermana, tenga fe. Somos comunidad del resucitado, del que vive. Amén. Y crea, para cerrar con esta frase, y crea y creamos que este Dios tiene la capacidad para remover las piedras, por pesadas que sean, y por más guardias que haya frente a la piedra, porque tenemos como individuos y como pueblo guardias en la piedra para que esa piedra se quede ahí y que nos quedemos dentro del sepulcro. Pero crea que Dios, el Dios en el que creemos, tiene la capacidad para que su vida salga del sepulcro. Amén. Y para que la vida suya se convierta en fuerza viva que ayude a otros y a otras a salir también de sus sepulcros. Amén. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. ¿Terminamos? Bueno, pues ya hemos finalizado este diálogo, este encuentro de estas iglesias amadas. Un saludo cordial a la iglesia de Puerto Nuevo, a la Central y mi amada Sonadora. Así que muchas gracias por su atención, por prestar, y como siempre le decimos, le comentamos, comparta este espacio para que otros se nutran de la buena palabra de nuestro Señor. Dios me los bendiga y linda semana. Paz y bendiciones, hermano y hermana.